Hola, queridos alumnos del Colegio Madre Teresa de Calcuta. Ante la imposibilidad de reunirnos en nuestras clases habituales, vamos a tratar de aclarar algunas dudas que hayan surgido con respecto a las actividades enviadas en la plataforma. En primer lugar, mi nombre es Claudia Elizabeth Castro, profesora de Historia de cuarto año. También compartimos esta materia la profesora Cardoso, la profesora Arteaga y el profesor Soto. Las actividades enviadas tienen que ver con contenidos del programa de este año. Como ustedes sabrán, cuarto año es el último donde van a ver la materia historia. De ahí su importancia, además de los conflictos internacionales contemporáneos y de Argentina que vamos a estudiar al finalizar el trimestre. En el trabajo, como les vuelvo a repetir, recalcamos mucho lo que es causas y consecuencias, o sea, para que ustedes tengan bien claro cuáles han sido esos motivos, esos antecedentes que han llevado a todos estos países a enfrentarse en este conflicto global. Este conflicto comienza en 1914. Tiene, como todo hecho histórico, infinidad de causas. Por eso es que hablamos de una multicausalidad. Y también tenemos que reconocer cuál ha sido el detonante, es decir, ese hecho que marcó el comienzo inmediato de la guerra. ¿Sí? Entonces vemos como una de las causas o antecedentes el imperialismo. Como ustedes lo habrán visto ya en años anteriores, el imperialismo es la ansia de poder que tenían estas potencias económicas para poder conseguir colonias para vender sus productos y también para extraer la materia prima para sus industrias. Es decir, nosotros vemos actuando a estos países en la Primera Guerra y vemos cómo llegó o cómo llegaron de acuerdo a su situación y a la llegada de ellos a la segunda fase de la revolución industrial. Por eso vemos a Alemania, vemos a Estados Unidos, a Inglaterra como potencias económicamente hablando. Y también vemos a Rusia, un país más atrasado en cuanto a lo tecnológico. Entonces, para más o menos aclararle las dudas, les voy a hacer ver un cuadrito con lo principal que contienen las actividades. Por una parte, tenemos estos dos bloques que se enfrentan, que es la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza se enfrentan Austria-Hungría, Alemania, Italia, Turquía y Bulgaria. En la Triple Entente lo tenemos actuando a Francia, Rusia, Gran Bretaña, Serbia y Japón. También tenemos que este conflicto se divide en distintas fases, etapas, como ustedes quieran llamarlo. La guerra de movimientos, la guerra de trincheras, la crisis de 1917, la finalización de la guerra y los tratados de paz. En la guerra de movimiento tenemos el frente occidental y el frente oriental, ¿sí? En la guerra de trincheras también tenemos estos dos frentes con una variante, que es esta palabrita que es trinchera. Como ustedes ya habrán investigado,
las trincheras son las zanjas, los pozos que cavan los soldados para atacar y también para defenderse. En la crisis de 1917 tenemos varios acontecimientos importantes. Uno de ellos son las protestas y motines que se dan en algunos países en contra de la participación en esta guerra. Uno de los países más afectados fue Rusia, ya que había llegado a la guerra débil, tenía una población, según los historiadores, más del 80% dedicada a la producción agrícola. Entonces nos encontramos con un país tecnológicamente débil, ¿sí? Y más los gastos que tenían en la guerra hace que salga de este conflicto en 1917. Y como ustedes verán también, otra de las consecuencias es la caída del régimen zarista en Rusia. Otra cosa importante es la entrada de Estados Unidos en la guerra. Como si ustedes pueden ver, la guerra comienza en 1914, termina en 1918 y Estados Unidos ingresa en 1917. Es decir, que su ingreso ha sido muy importante para este conflicto y ha aportado muchísimo a la Triple Entente. Al finalizar la guerra, tenemos varias firmas de armisticios, tratados de paz, donde cada uno de los países se comprometen a realizar distintas actividades para mantener la paz. Entre esos tratados de paz, el que más nos interesa es el Tratado de Versalles. ¿Por qué ese tratado? Ese tratado, firmado, como su nombre lo indica, en este Palacio de Versalles, le impone condiciones durísimas a Alemania y se lo indica, se lo proclama como el único que había provocado la guerra. Entonces, como tal, tenía que hacerse cargo de todos los daños provocados, daños materiales que eran inmensos. Entonces tenemos ya con la firma de este tratado a una Alemania que no solamente estaba en mala situación económica, sino que prácticamente había caído de rodillas moralmente ante el mundo. Bueno, chicos, eso es básicamente lo que es la Primera Guerra Mundial. Es decir, para que ustedes puedan ver bien cuáles han sido las causas, cuáles han sido las consecuencias, ¿sí? Y en otra oportunidad ya estaremos conversando y ustedes a través de los trabajos que nos van a mandar a nuestros correos, vamos a ir evacuando en la medida de lo posible todas sus dudas. Muchas gracias.